Aquí nosotros encontramos al peñasco del temporal. Aquí va a estar insertado por el borde superior del peñasco del temporal, ¿no es así? Entonces en este punto va a estar insertado aquí y luego va a insertarse lateralmente por el surco del seno transverso, como también por la protuberancia occipital interna. Entonces, eso es su inserción quedando un límite libre, ¿no? Que es anterior. ¿Por dónde va a pasar específicamente? De parte del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, superior a ello va a ser supratentorial, inferior es infratentorial. Entonces, localización del cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior, en el compartimiento infratentorial o compartimiento cerebeloso. ¿Ya? Esa es más o menos su localización, el cerebelo. ¿Ya? Entonces tiene tres caras, ¿no? Hasta cuatro indican, ¿no? 3 a 4. Puede ser una cara superior, una cara dorsal, una cara cerebral o una cara petrosa. Pero petrosa es solamente la parte lateral y esa es la cuarta cara. Tenemos una cara inferior o una cara occipital y finalmente tenemos una cara ventral o ventricular o anterior. ¿Ya? Entonces esta es la cara ventricular taponada por el tronco encefálico y acá vemos el mesencéfalo, ¿no? Que va a estar por encima, por parte de lo que es la tienda del cerebelo y lo que es el puente, que es esta zona de acá, que también va a estar por la zona del cuarto ventrículo, ¿no? Y luego la médula oblonga, y aquí está el techo, ¿no? El techo. Entonces, la cara dorsal está dividida por el surco horizontal. Por el surco horizontal, o también llamado el surco de Bit de Asir, así se llama, ¿no? Entonces, acá también puede ser circunferencial, pero es el surco que delimita toda esta zona del cerebelo, ¿ya? Es el surco que va a delimitar toda esta zona del cerebelo. Entonces aquí tenemos el surco horizontal, ¿no? De Big Yasir o circunferencial, y todo esto de acá es la cara dorsal, que es lo que vemos acá. Todo esto es la cara dorsal. Y la cara ventral es esta de acá. Todo esto es la cara ventral. ¿Ya? Entonces en la cara dorsal es muy diferente hablar de caras que hablar de lóbulos. ¿Ya? Uno es evaluar las caras, que es por superficie, por anatomía de superficie, la división del cerebelo. El otro es por los lóbulos. Y en los lóbulos hay cambios, ¿no? Entonces, en los lóbulos, en vez de que lo dividamos acá, lo vamos a dividir por el surco primario, ¿no? ¿Y dónde está el surco primario? Va a estar en esta zona de acá. No puede ser esta de acá. Tiene que ser esta de acá, ¿no? Más o menos aquí. ¿Por qué? Porque este es el surco postero superior. Ese es otro surco, ¿ya? Entonces, este es el surco primario, ¿no? El surco primario. Es el segundo surco en salir embriológicamente. Porque el primero es el que está dentro de aquí, que es el posterolateral. A ver, permíteme, este de acá, creo que acá se ve. Ajá. Entonces acá tenemos, este es la cara dorsal, esta es la cara ventral, y aquí en esta zona, esta es la parte de la cara ventricular, y aquí está el surco, ¿no? Posterolateral, este de acá, porque se ha sacado la folia, perdón, los flóculos, y aquí está el nódulo, ¿no? No, este no, solamente esto de acá, ¿ya? Entonces, eso es, chicos. Ahora, como ya sabemos, acá está, mira, acá se ve de mejor manera el surco primario. Acá está, este es el surco primario. Acá también. Este de acá, algunos libros lo llaman como el póstero superior, porque el póstero lateral está acá. Recuerden, ¿no? Póstero lateral, ¿no? Y el horizontal es este de acá. Acá. ¿Ya? Entonces los tres principales es el primario, el horizontal y el flóculo nodular o posterolateral. ¿Ya? Posterolateral, porque está acá en esta zona, toda esta zona de acá, ¿no? Inclusive hasta acá llega. Sí, este más. Y acá llega, toda esta zona de acá. ¿Ya se ve el nódulo? El nódulo debería de ser acá, pero está cortado. Está cortado. ¿Por qué lo han cortado? Para ver el surco. ¿Ya? Entonces, ya sabemos los lóbulos
El lóbulo por encima, miren, por encima de este surco primario, todo lo que está acá es el lóbulo anterior. El lóbulo posterior es todo esto de aquí, más todo lo de acá. Y el flujo es mucho más amplio. Posterior que anterior. Es mucho más amplio. Y abarca la cara dorsal y la cara ventral. Y este de acá es el lóbulo flóculo-nodular. Con la fila nos pueden indicar entonces, posterolateral. este de acá es el posterolateral. Todo esto de acá. Vendría a ser todo esto de acá hasta acá. O sea, justo por debajo de los pedúnculos. Debajo, debajo, aquí está. De los pedúnculos, ¿qué sería? ¿Y el cuarto ventrículo, doctor? O superiores o inferiores. ¿Cuál sería? Inferiores. ¿Por qué medios? Porque es el más grande que hay. Los inferiores son mucho más mediales acá y más pequeños. Este de acá es el medial. Este de acá debe ser el inferior, porque el superior está mucho más hacia acá. Entonces este debe ser el medial, este debe ser el inferior y este de acá debe ser el superior. ¿Debajo de la línea superior está el flocus nodular? ¿Esto? Claro, debajo. Entonces, miren ustedes, ahora ya hemos visto los 3 surcos. Entonces podemos ahora empezar a resumir cada función, ¿ya? Entonces hemos visto el primero, son por las caras, o sea, por la superficie. Es de la primera clasificación. El segundo es por los lóbulos, ¿ya? El tercero es por las zonas, o también denominado por el origen filogenético o ontogénico, en el cual vamos a dividirlo en 3, ¿no? El vermiano, paravermiano o intermedio y los hemisferios cerebelosos o la zona lateral. Algunos lo llaman así, ¿ya? Entonces, la zona vermiana tiene 2 porciones. Una porción que es dorsal, y otra porción que es ventral, que es este de acá. La porción ventral es la que más se ve. Y es en este lugar, no aquí, porque acá, como el doctor dijo, bueno, supongo lo haya dicho el doctor Franklin, la cara dorsal es lisa, plana. Entonces difícilmente se puede ver la zona vermiana porque es mucho más plana. Acá se puede ver porque lo han plastinado y se puede ver un poco esa zona, pero en realidad debería de ser más o menos así, plano. Sí, plano. Plano. A diferencia de acá, de que aquí sí hay convexidades. Es una convexidad la cara ventral y en la cual podemos ver la parte vermiana, la cual tiene 2 surcos a los lados, el cual se llaman bayéculas. Y eso divide la zona vermiana de la paramermiana y de la zona lateral. La zona paravermiana es este de acá, es estos de acá y este de acá. Pero en acá no se nota mucho porque acá no se ve tanto el surco de la bayécula. ¿Ya? ¿La zona vermiana dónde es? Este de acá, en la parte medial, y este de acá también. Así, todo esto. Por eso les dije 2 porciones. Una porción dorsal y una porción ventral. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero en la zona vermiana. La zona vermiana tiene ciertos, de la cara dorsal, tiene ciertos componentes que son ¿cuántos serían? 5, ¿no? Empezamos por el lóbulo anterior de la zona vermiana, ¿ya? Entonces acá lo vamos a dividir para que ustedes lo vean. Primero vamos a dividir a la zona vermiana de la cara dorsal, ¿ya? Y en aquí estaría el surco primario. ¿Ya? El surco primario. Entonces aquí, que vendría a estar, esto lo pongo así para que se entienda, pero esto es más anterior y debajo. ¿A qué me refiero con eso? Que debería de ser este de acá. Esto de acá es la língula. Este de acá es la língula. Este de acá, ¿no? Esto de acá es la língula. Porque el lobulillo central es este de acá. Y este de acá recién es el culmen. Entonces, pero yo lo pongo así, de esta manera. ¿Ya? Este de acá. El culmen es la porción más alta. Más alta. Entonces, por obvias razones, el culmen debería de estar acá. El lobulillo central es acá. Y aquí estaría lo que es el... Doctor, y en este corte se puede ver así también esa diferencia. Claro, pero para poder ver ese corte todavía primero veámoslo acá, porque primero vamos a ver los lóbulos
Y aquí vamos a ver los surcos más pequeños. Ahí podemos ver los surcos más pequeños, porque el lobulillo central se divide en dos. El culmen se divide en dos, porque en total son diferentes núcleos, ¿no? Entonces vamos a ver eso ahora. Entonces lo estoy poniendo acá como este es de la língula, este es el lobulillo central y este es el culmen, y ya lo hemos visto acá. Entonces la língula, y todo esto es lóbulo anterior del cerebro, todo esto es de acá, ¿ya? Entonces, la língula en la parte parampermiana o del hemisferio cerebeloso, las laterales, no tienen lobulillos, ¿ya? El lobulillo central sí tiene, que se llama Lobulillo central. alas del lobulillo central. Y el culmen tiene lobulillo cuadrangular anterior. ¿Ya? Ahora, algo importante que ustedes tienen que saber, aquí está el surco primario, ¿no? Aquí tenemos dos surcos pequeños. Este es el surco precentral y este es el surco postcentral. El lobulillo central se divide en dos. Aquí está el primero, este debería ser segundo, tercero, el culmen se divide en 2, 4 y 5. Entonces, entre el culmen para que se divida del declive está por el surco primario. Del lobulillo, del culmen con el lobulillo central es el postcentral. Y de la língula con el lobulillo central es el precentral. Ya está. Entonces hasta ahí hay 5 porciones de la vermis. 5. El declive es el 6. 6. Y ya forma parte del lóbulo posterior, ¿no? Seguimos y el declive debería de ser esta zona de acá. Y la folia, ¿cómo ustedes identifican la folia? Aquí está el lóbulo horizontal, el surco horizontal. Lo que está antes del surco horizontal es la folia. Lo que está debajo del culmen es el declive. Y aquí estaría la folia. Todo esto es la folia y esto de aquí es el declive. ¿Por qué? Porque la folia, mira, ahorita lo vamos a ver eso. Aquí está el declive. El 7A es la folia. Y el 7B es el tuber. ¿Y dónde es que se encuentra el surco horizontal? O el de Big Yasir. Aquí. Entre el tuber y la folia, ¿no? Perdón, entre la folia y el tuber, ¿no? La folia y el tuber. Entonces, el declive está relacionado con el lóbulo cuadrigémino posterior, porque va más hacia acá. El folium, ¿no? Está relacionado con el lobulillo semilunar superior. El cuadrilátero posterior también se llama simple, ¿no? Luego tenemos el semilunar superior, ¿no? Y luego tenemos el lobulillo semilunar inferior. Entonces ya ven la diferencia, ¿no? Por eso yo les dije que aquí lo que esté encima tiene que ser folia, porque es superior. Lobulillo semilunar, miren, semilunar superior. Y acá tuber, lobulillo semilunar inferior. Esa es la diferencia, ¿ya? Después de eso nosotros bajamos y vamos a tener a la pirámide. La pirámide ya es 8. Y después de la pirámide, ¿qué es? Úvula. ¿No? 9. Bueno, no tiene divisiones, ¿no? En acá lo podemos decir como 9 y después el nódulo es 10. ¿Bien? Más o menos así. Pero ya habían sus divisiones. Ahora tenemos nosotros surcos, ¿no? ¿Y dónde estaría el surco, el principal, el surco posterolateral? Entre la úvula y el nódulo. Entonces todo esto, todo lo que ustedes ven acá, este es el lóbulo posterior, este es el lóbulo anterior y este es el lóbulo flóculo nodular, más o menos así, ¿ya? Entonces acá repasemos, aquí está lo que es la língula, lobulillo central, culmen, declive, folia, tuber que está acá internamente, pirámide que es esta zona de acá, y después acá tenemos, acá esto que sería, esto de acá, pirámide es todo hasta acá, y entre las amígdalas, úvula está entre las amígdalas, y claro, esta es la úvula porque está al costado de las amígdalas, ¿no?
Y este de acá, claro, este debería de ser. Y aquí anteriormente, este de acá es el nódulo, todo esto de acá, pero se ha cortado. Porque miren, es de la amígdala hasta acá. El nódulo debería de ser, perdón, la úvula debería de ser hasta más o menos acá. Y lo que es el nódulo está cortado, pero debería de ser este de acá. El nódulo, tanto como la língula y el lobulillo central, son las porciones de la vermis que son anteriores, más anteriores, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos todo ello y sabemos ahora, después del lóbulo semilunar, el piramidal está relacionado con el lobulillo digástrico, ¿no? Y la óvula Con las língulas, con tonsilas, las amígdalas. tonsilas o las amígdalas y el nódulo con el flóculo, ya está. Surcos más pequeños. Entre el declive y la folia, ¿cómo se llama este surco? Posterolateral, no, postero superior. ¿Cómo se llama? Postero superior, ¿no? De acá, de la pirámide, ¿cómo se llama? Con el tuber. Prepiramidal. Este es prepiramidal y este es postpiramidal. Postpiramidal. Ya está. Y acá, del declive, con el folio, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Porque es el único que nos falta. ¿Cómo se llama este? Algunos lo dicen posclival. Posclival en esta zona. ¿Ya? Entonces, o lo pueden decir postdeclive. Por eso dicen posclival del clivos, posclival. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos toda la división. Entonces, ya saben cómo ustedes identificar en cualquier cerebelo todas estas estructuras. ¿Ya? Entonces, ahora, ya habiendo hablado de ello, podemos nosotros hablar acerca de su origen. ¿A qué me refiero con eso? La parte filogenética que les había dicho de los tres. El arquicerebelo, el palio y el neo. El arquicerebelo está relacionado con el surco posterolateral. El paliocerebelo con el surco primario. Y el neocerebelo con el surco horizontal o transversal. Ahora, el lóbulo floculonodular es del arquicerebelo. Por obvias razones está cerca este surco posterolateral. Por eso es el arquicerebelo. Después tenemos el paliocerebelo, que es del surco primario. Aquí está el surco primario y el paliocerebelo debería de estar en esta zona de acá, en el lóbulo anterior, es paliocerebelo. Y neocerebelo es de esta zona de acá, con los 5, ¿no? Y acá también, ¿no? Neocerebelo. Ajá. Entonces, importante que sepan todas estas relaciones, ¿ya? Ahora, vamos a los núcleos, ¿ya? Todo está relacionado. El neocerebelo está relacionado con el núcleo dental. El flóculo nodular con el fastigio. Y techo. ¿Por qué le dicen techo o fastigio? Porque fastigio etimológicamente se refiere a la cúpula de la iglesia, la parte, cuando ustedes vean una iglesia, la parte más picuda, ese se llama fastigio, o lo que tienen los padres, el papa por ejemplo, véanlo, eso es fastigio, en la punta. ¿Ah? El mitral, Claro, el mitral, claro. ¿no? En la parte más superior, ese es fastigio, ¿ya? Entonces ya saben, y en acá están dos núcleos más, el emboliforme y el globoso, y juntos forman el quinto núcleo, que es el interpuesto o el interpósito. Entonces son 5 núcleos. 5 núcleos, ¿eh? 5 núcleos, ajá, o interpuesto, no hay problema. Entonces el fastigial con el arquicerebelo, neocerebelo con el dentado, emboliforme globoso o interpósito con el, o interpuesto con el paliocerebelo. ¿Ya? Entonces sí. La óvula no también pertenecía a Algunos dicen que pertenece al paliocerebelo, varía, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan de mejor manera, tómenlo así. Pero hay excepciones, recuerden. Nunca nada es exacto en medicina, recuerden eso, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a decir, oiga doctor, ¿y por qué estos núcleos están así? Entonces nosotros tenemos que dividir, vamos a dividir al cerebelo en 2 porciones. Uno, el cual es propiamente la sustancia gris, que es la parte más externa, y la sustancia blanca, que es la parte interna, ¿ya? La sustancia gris, la parte externa, se divide en 2. Uno, lo que es la corteza cerebelosa, y 2, los núcleos grises, que son los 5 que les he dicho.
Y en la corteza cerebelosa ya en todas sus capas. ¿Ya? Y la sustancia blanca, o la parte más interna que lo vamos a ver acá, esta parte más interna de la sustancia blanca, se va a dividir en sus tres tipos de fibras, que son las fibras de interconexión, las fibras aferentes y las fibras eferentes. ¿Ya? Más o menos así. Este es como un resumen para que ustedes entiendan lo que ahora les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí en esta zona